Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes, Dios me los bendiga. Un gusto para mí estar en este día, hoy sábado, en un nuevo programa aquí con Radio Costa Rica. De verdad que gracias a la emisora por, por las puertas abiertas para que los que queremos compartir con los demás, lo podamos hacer de alguna manera, usando la tecnología, ¿verdad? Un gusto para los que ya han estado conmigo en los programas anteriores. Ya este sería el quinto programa, ¿verdad? Sobre una serie que he venido desarrollando, ¿verdad? Sobre el cristianismo, ¿verdad? Soy la directora de la Escuela de Promoción Bíblica, Edelia, ¿verdad? La cual está dando sus primeros pasos en cuanto a lo que es la capacitación virtual, ¿verdad? Es muy importante. Esto es, por ahorita es lo primero, capacitación virtual, ¿verdad? Ofreciendo cursos virtuales para líderes cristianos, para pastores y para cualquier persona que siempre ha tenido esa incertidumbre y ha querido conocer sobre las Sagradas Escrituras y conocer sobre el cristianismo. Entonces, esto es un espacio, inicié primeramente los miércoles, ¿verdad? De 9 a 10, que ya muchos por ahí he visto que han estado siguiendo los programas, pero ahora tenemos un nuevo programa, ¿verdad? Que son los sábados de 12 a 1. Como les digo, es un proyecto piloto que está naciendo prácticamente con el único fin de poder explicar, ¿verdad? Y de una manera que es la visión, ¿verdad? De una manera práctica y sencilla, porque conocer las escrituras es demasiado conocimiento que uno tiene que tener. A veces, tal vez no nos han eh, guiado, por decirlo así, de la mejor manera, ¿verdad? Conocer a las cosas de Dios, conocer, sobre todo en este caso, ¿verdad? Este programa especializado en lo que es el cristianismo. Es muy importante conocer las raíces del cristianismo, ¿verdad? Que todo está basado, como lo vimos en programas anteriores, de quién es Cristo, cuál es el trabajo de Cristo, cuál es el plan eterno que ha tenido Dios, ¿verdad? Con la humanidad. ¿Por qué estamos en este mundo que es tan importante, verdad? Que a veces desconocemos, no sabemos el propósito por el cual estamos en este mundo, ¿verdad? Algunos pensamos que solo vinimos como para nacer, crecer y morir y listo y se acabó, pero eso es una parte de ahí la historia. Nosotros somos parte de una historia muy grande, muy grande, de un plan que ha sido por miles y miles de años y que hoy por hoy, conforme vamos a ir viendo, ¿verdad? Que lo he querido tratar de explicar, va a haber un final, ¿verdad? Va a haber un final. También existe, ¿verdad? Algunos dicen que, ¿verdad? Que ya estamos en el final, etcétera, etcétera. Y ciertamente que sí, porque hay muchas cosas que se están cumpliendo. Pero hay que entender bien ese propósito y ese plan para no errar, ¿verdad? Para no cometer ni que hayan malas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, empezar desde
inicio, yo he querido estar aquí en estos programas para decirle a usted desde el inicio, darle una pequeña reseña, porque es demasiado. Por eso es que tengo en mi corazón de hacer los cursos virtuales, ¿verdad? Ya de una manera más profunda, si usted quiere aprender sobre historia y sobre el cristianismo como tal y lo que es Cristo, ¿verdad? Entonces, este espacio es una escuela de formación. No importa el credo que usted tenga, si usted quiere tener más conocimiento, si usted quiere entender y saber, tal vez usted lee la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia hay que tener, saberla entender, porque a veces leemos solo por leer y a veces mucha gente me dice, pero es que yo leo, pero no entiendo. Sí, es que hay un todo. Y ese es el fin, que hay un todo. Entonces, un gusto para los que están aquí, que me están viendo por primera vez y a los que ya nos han venido viendo en esta secuencia. Muchas gracias. Si usted tiene interés, los cursos van a empezar en septiembre. Ya al final del programa yo les voy a decir cómo funciona esto. Soy doña Elía Delgado, ¿verdad? Soy educadora de profesión también, ¿verdad? Pero tengo bastantes conocimientos que Dios me ha permitido durante tantos años de lo que es el conocimiento bíblico, que eso es lo que he querido compartir con todos ustedes. Soy músico también, ¿verdad? De muy niña amo la música y también la he tenido como profesión. Escribo canciones y cada programa de estos yo escribo una canción original. Entonces vamos a escuchar la canción que para este programa de hoy. Espero que sea bendición por ustedes. Todas esas canciones están en el canal de YouTube. Usted puede escucharlas ahí. Vamos a escucharla. Desde el principio hablaste y la creación nació. Formaste al ser humano para vivir en tu amor. Pero el pecado vino y la comunión rompió. Aún así tu misericordia la historia no abandonó. Aunque el hombre se apartara, tu promesa permaneció. En cada pacto y cada etapa tu propósito avanzó. Todo estaba en tu plan, nada quedó al azar. Desde Abraham hasta Cristo tu promesa se hizo realidad. Todo tenía un propósito, cada paso, cada señal. Cuando parecía perdido, tú preparabas redención y paz. Llamaste a los patriarcas, formaste a Israel, entregaste tus mandamientos para mostrar tu voluntad también. Hablaste por los profetas de un rey que habría de venir, de un nuevo pacto y esperanza, de un camino para volver a ti. La ley mostró nuestra herida, pero también tu santidad, y anunció que solamente tu gracia nos podía rescatar. Todo estaba en tu plan.
esta canción cuando la estaba escribiendo, según la línea de tiempo. Vamos a ver la presentación de hoy que he venido tratando de explicar esto, ¿verdad? La línea, el plan y el propósito, ¿verdad? Todo relacionado con lo que es el cristianismo, ¿verdad? El origen del cristianismo y todo lo demás. La semana pasada quedamos en en la línea de tiempo. Tal vez si me ayudan con la segunda diapositiva, donde dice, ¿verdad? Que ahí está, se desarrolla lo que es la creación, ¿verdad? Que fue el inicio. La semana pasada hablamos sobre Adán y Eva, que ahí fue donde empezó el plan de la humanidad, ¿verdad? Que eso sí lo hemos dejado claro, que es el plan de la humanidad, porque antes de la creación, y eso lo vamos a ver ahora más profundo. Ya el día de hoy les traje de manera cronológica con el tiempo preciso, porque también es muy importante cuando uno estudia las Sagradas Escrituras llevar esa línea, porque los libros de la Biblia fueron escritos en esa misma línea, los libros de las Sagradas Escrituras. Es toda una historia. Entonces quedamos en que esta es, ¿verdad? Inició la creación, Dios hizo a Adán y Eva, después vino, ellos fallaron, cometieron un pecado, ¿verdad? Entró al pecado, entró al mundo el pecado, y ese plan, pues debido a eso, Dios tenía y tiene que, ¿verdad?, cumplir ese plan eterno, pero tenía que venir todo un proceso. Luego viene el pacto, eso lo vamos a ver más adelantito, ahora en las diapositivas. Después viene lo de cuando Dios hace un pueblo, ¿verdad?, que escoge el pueblo de Israel. Todo eso ha sido un propósito, todo eso tiene una línea, eso es lo que he venido desarrollando durante los programas anteriores. Después vienen los profetas empiezan a anunciar de que iba a venir alguien, ¿verdad? Que lo vimos también en programas anteriores, que Dios mismo se hizo de carne y hueso, Dios se encarnó, Dios tuvo que hacerse hombre para poder venir a cumplir todo eso que se había tratado de muchas maneras de buscar, de resolver, por decirlo así, eso que sucedió con Adán y Eva. Pero Dios tuvo que venir, se hizo hombre, ¿verdad? Dios hecho hombre, que eso lo enfaticé muy bien en los programas anteriores, ¿verdad? Porque existen algunos pensamientos, ¿verdad? Poco erróneos, por ejemplo, de que Cristo no es Dios o que Dios no es Cristo, pero no. ¿Verdad? Existe la Trinidad, eso lo vamos a tocar muchísimo más adelante, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que son tres en uno, ¿verdad? Entonces, la canción la hice llegando hasta Cristo. Ahora sí, vamos a ir más adelante para que veamos la secuencia cronológica en años, ¿verdad? Que eso es muy importante entender toda esa cronología, pero en años. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Ok, aquí hay algo importante, ¿verdad? Eh, Históricamente, aquí esto voy a tratar de explicarlo, ¿verdad? De una manera sencilla porque cuesta un poquito captar. Cuando se inicia la creación, ¿verdad? Según la historia, no hay una fecha histórica precisa para decir cuándo, cronológicamente hablando, ¿verdad? Cuándo empezó la creación, ¿verdad? Hay que recordar, importante, que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? La Biblia está dividida en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está todos los relatos desde el inicio, desde la creación, los patriarcas, el pacto, Israel, los profetas y hasta llegar a Cristo. Ese es el Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene, cuando Dios se hace hombre y viene a la tierra, entonces ya ahí empieza una nueva historia. Por eso los años, ¿verdad? Cronológicamente los años en nuestro calendario se dice que se empieza a contar desde que nace Cristo, empieza una nueva, por decirlo así, empiezan a contar nuevos años, ¿verdad? El año cero, cuando Cristo nació, y ahí se dividió la historia en años, ¿verdad? Entonces empieza el año cero, y de ahí para adelante, desde que Cristo nació, y hoy nosotros estamos en el año 2026 después de Cristo, ¿verdad? Ahora, de Cristo para atrás hay se cuenta diferente, ¿verdad?
Por eso los invito a que matriculen los cursos, porque es muy interesante aprender sobre todo estos temas que es para entender la Biblia y entender ese proceso, entender ese desarrollo de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Por eso es muy bueno, siempre lo he dicho, que los líderes cristianos, los que están en las iglesias, estudien sobre la palabra. Es muy bueno el discipulado, ¿verdad? Que la gente conozca sobre el cristianismo. No puede ser, ¿verdad? Que otros lugares, por ejemplo, no puede ser que en otros lugares se preparen más y nosotros como cristianos no nos preparemos en todo esto. ¿Verdad? Es muy importante porque a la hora que entendemos todos estos aspectos, va a mejorar mucho, por decirlo así, la enseñanza y la formación de las personas que empiezan a militar en el cristianismo. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Este, los cristianos debemos tomar en serio esto, tomar en serio, ¿verdad? Porque a veces disculpen la expresión que vaya a utilizar, como que lo espiritualizamos mucho, ¿verdad? Y ya recibí a Cristo, ya tengo a Dios en mi corazón y ya. Sí, pero, entonces cuando uno empieza a conocer todas estas cosas, la fe se fortalece. Y si usted está fortalecido en su fe, en su cristianismo, cuando logramos entender que el cristianismo no es una religión más, y eso lo he venido desarrollando en los programas anteriores, yo no estoy aquí para decirle a usted que cuál religión usted es la que tiene que seguir. Yo estos días que he estado aquí, lo que estoy enseñando es porque yo le quiero venir a dar a conocer de que hay un plan, que hay una persona, que todo se cumplió en Cristo, que todo se cumplió, todo eso que estaba pasando anteriormente se ha cumplido en Cristo, para que muchos hoy, ¿verdad? Que somos la iglesia, podamos entender ese plan, ese propósito, y el fin de nosotros de la iglesia es de predicar y de enseñar a otros este evangelio. Pero ¿cómo yo voy a enseñar de Cristo y del evangelio si yo ni siquiera sé qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo tengo que predicar, qué es lo que tengo que enseñar? O sea, yo tengo que predicar a Cristo. Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa, verdad? Entonces, ha habido un poquito como de, perdón, ¿verdad? Por los que me van a escuchar, ¿verdad? Pero tengo que mencionarlo. Ha habido un poquito como de negligencia en esta parte. ¿Verdad? Algunos dicen, no, pero ¿para qué estudiar si, ¿verdad? Nos vamos a la parte tan espiritual y el espíritu, y está bien que el espíritu, pero es que son dos cosas que tienen que ir a la par, el conocimiento y la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Para eso lo vamos a mencionar más adelante. Entonces son dos cosas que van paralelas, ni solo letra, ni solo conocimiento, porque las Sagradas Escrituras dicen que el conocimiento y la letra matan, pero es el espíritu que da vida, pero es muy bueno. Los pastores, yo siempre he dicho también, es muy necesario, ¿verdad? Los líderes que están en las iglesias, de ese conocimiento, ¿verdad? Enseñar a los que están en las congregaciones que no es solo los domingos, ¿verdad? Esto no es una religión, no es solo ir los domingos y sentarme una hora y escuché ya lo que me dijeron y listo y se acabó, y no. Es una relación, es un estilo de vida. Cristo no vino a predicar religiones, Cristo no vino a decir sobre ninguna religión. Cristo y Dios desde el principio ha querido tener una relación con el hombre, ¿verdad? Ahora, volviendo aquí cronológicamente, entonces, en la creación dice que no hay una fecha precisa para decir en qué año fue que inició la humanidad, ¿verdad? Luego de que Adán y Eva pecan, ¿verdad? Viene el periodo de los patriarcas, los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Llamó a Abraham, tuvo que, ya Dios estaba tratando de formar un pueblo. Entonces ahí viene el periodo de los patriarcas. Hubieron muchos hombres, ¿verdad? Como le digo, estos son muchos temas muy profundos que por eso los invito a estudiar de todo esto, ¿verdad? Que ahí sí ya se empezó a contar. Y se empezó a contar en el año 2000. Y aquí hay un detalle importante, ¿verdad? No es que se empieza a contar al revés. Si ustedes observan, ¿verdad? Los patriarcas fue de 2000 a 1700 antes de Cristo. Luego viene que Dios hace un pacto, ¿verdad? Con un hombre,
¿verdad? Con Moisés y viene lo de la ley y todo lo demás. Si ustedes observan la cronología de los años, pareciera que es como al revés, pero no es al revés, sino que los años se empiezan a contar hasta llegar a Cristo, ¿ok? Empiezan de atrás para adelante, ¿verdad? Se empiezan a descontar. Del 2000 al 1700 antes de Cristo fue cuando se formaron los patriarcas. Vamos a pasar a la otra diapositiva para verlo un poquito. Ahí yo lo desarrollé más. Ok, vamos a ver. Bueno, eso ya lo mencioné. Bueno, aquí hay un dato importante que no, antes de ver la otra diapositiva. Eso es muy importante. Dice que desde la perspectiva teológica, no podemos preguntarnos cuántos años había antes de la creación, porque aquí hay mucha confusión y se han creado problemas, ¿verdad? Si hablamos de Dios antes de la creación, no necesariamente estamos hablando de un periodo de años, ¿verdad? Los que estamos metidos en el tiempo somos los seres humanos, los que estamos metidos en un calendario. Antes de la creación no se puede contar, pero sí la ciencia, ¿verdad? Por medio de investigaciones y la geología y la astronomía, se ha llegado a la conclusión que antes de que fuera la creación, ¿verdad? Que Dios hiciera el cielo y la tierra, hay aproximadamente, escuche bien, 13.800 millones de años. Aproximadamente, así comprobado. Y dicen que más o menos el tiempo que ha habido desde el principio, ¿verdad? Y y todavía falta todo el final, ¿verdad? Todavía falta, estamos en 2026, no sabemos cuándo va a terminar. Imagínense que desde el inicio de la creación hasta ahorita donde nosotros estamos, hay aproximadamente un cálculo según la astronomía, ¿verdad? La geología y la cosmología y todo este que estudian, ¿verdad? Todo este tema de la Tierra, el cielo, las estrellas y todo lo demás, que hay 4.540 millones de años. Entonces, imagínense la cantidad, ¿verdad? De años. Y esto es muy importante, ¿verdad? Vamos a pasar a la próxima. Ahora sí. Bueno, antes de pasar a la próxima, ya son las 12:23. Antes de pasar ya ahora sí, aterrizando, porque ahora sí vamos a aterrizar conforme la cronología de los libros de la Biblia. Vamos a escuchar una pauta publicitaria, ¿verdad? Sobre la escuela de formación, ¿verdad? Que uno de los cursos es aprender sobre Cristo, sobre cuál es el plan de Cristo. Vamos a escuchar la pausa publicitaria para ya entrar a la segunda parte. ¿Quién es Jesucristo? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿O el Hijo de Dios? Jesucristo no es solamente una figura histórica ni un ejemplo moral. Para la fe cristiana, Él es el Hijo de Dios hecho hombre, enviado para revelar el amor, la verdad y la salvación de Dios. En Jesús vemos la compasión del Padre, la cercanía de Dios con la humanidad y la verdad que transforma. Conocer a Jesucristo no es solo aprender sobre Él, es permitir que su amor transforme nuestra vida. Jesucristo revela el corazón de Dios. Escuela de Formación Bíblica, Edelia. Ok, Cristo no es una religión y lo diré toda mi vida y a cada rato que pueda y que lo pueda comunicar. Seguir a Cristo no es una religión, es un estilo de vida del cual nosotros debemos tratar cada día de seguir ese estilo de vida, no olvidando que nosotros somos humanos y nunca vamos a poder cumplir ese montón de preceptos y la ley y todo lo demás, porque ninguno de nosotros, ningún ser humano va a poder cumplir tal como tal. Pero sí tenemos, que fue lo que Cristo vino al mundo a enseñar, un código de conducta. Eso es muy importante, un estilo de vida. Alguien a quien yo debo seguir. Y esto Dios me lo ponía en mi corazón ahora que estaba meditando. Lo voy a mencionar. A mí me duele en el alma, en el corazón. Yo tengo más de 40 años de estar militando en las cosas del cristianismo. Y ustedes supieran lo que a mí me duele cuando yo escucho que una persona que estaba militando en el cristianismo, que se apartó y se retiró y se fue. Y yo es ahí donde yo me pongo a pensar, ¿qué?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque cuando uno conoce la verdad y cuando uno conoce el propósito y el plan, cuando yo entiendo que yo al que tengo que seguir es a Jesús, que mi modelo es Jesús, mi modelo no es mi líder religioso, mi modelo no es el sacerdote, mi modelo no es el líder de la iglesia. Ellos son personas que no son, como por decirlo así, los que nos dan ánimo, nuestros mentores, los que nos animan. Pero el cristianismo es Cristo. Entonces, llegar y decir, me voy de tal lugar porque vi que pasó esto y esto y esto y esto. Pero es que yo tengo que entender que donde hayan seres humanos siempre habrá imperfección, porque los seres humanos somos imperfectos, aunque tengamos a Cristo. Y el hecho de que una persona se haga cristiano o el hecho de que, voy a decirlo así, ¿verdad? Con mucho respeto. Por ejemplo, a la congregación donde yo asisto, tengo unos pastores, tengo dos pastores ahí. Y si en algún momento, en determinado momento, ellos fallan por alguna situación, jamás mi vida de cristianismo va a depender por la falla que ellos puedan cometer como líderes. Yo no puedo depender mi cristianismo por lo que hace otra persona. Yo no puedo que mi fe, lo que yo creo, lo que Cristo hizo por mí y lo que yo vivo, dependa de otro ser humano que es exactamente igual que yo. Yo soy una persona que estoy sujeta a emociones, tengo un carácter, tengo un montón de cosas que si no las someto a Cristo, voy a fallar un montón de veces, porque no hay perfecto ni aún uno. Entonces, me duele muchas veces cuando personas se retiran, ¿verdad?, del cristianismo y dicen, no, es que eso no, es que, y yo digo, Dios mío, no me les enseñaron bien, perdón que hable así, ¿verdad?, porque me da como un celo ahí, digo yo, Dios mío, ¿dónde estará? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera. Entonces, lo de los cursos, lo de la escuela, es para que usted pueda entender este propósito y este plan. Vuelvo y repito, esto no es una religión. Y usted que quiera que me escuche, en cualquier lugar que usted esté, yo no vengo a decirle usted deje tal religión, deje eso, deje aquí. Yo aquí no vengo a decirle deje de hacer. Yo lo único que le puedo decir es que la vida cristiana es un estilo de vida. No son ritos, no es algo que usted tiene que hacer no es que si usted hace tantas oraciones así, usted va a llegar a Dios. No es que si usted tiene que ir y en el caso mío predicarle a 700 personas para poder cumplir, para que me tomen en parte. No, estos no son ritos, eso es religiones. Las religiones, este mundo ahorita, hoy por hoy, está lleno de religiones, donde le dicen a usted que usted tiene que hacer algo para obtener el perdón de Dios. Y no, yo sé que yo tengo el perdón de Dios por lo que Cristo hizo. Entonces, aquí me emociono y a veces ya empiezo, ¿verdad? Vamos a ir a la segunda parte, donde vamos a ver ya la cronología de los años. Y aquí les voy a explicar un poquito si usted tiene interés en leer la Biblia, después de la segunda parte. Aquí yo desarrollé los libros de la Biblia históricamente. Ahí está. Ve qué interesante. Si usted va a leer la Biblia, y lo invito a que lea, busque una Biblia y la lea. Lea la Biblia. Del capítulo de Génesis, del 1 al 3, está todo el relato. De aquí es cuando aparece la creación, Adán y Eva, y cuando viene Dios que quiere tener comunión. Eso está en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Luego de que Adán y Eva pecan y todo eso queda ahí, ¿verdad? Tiene que venir un plan. Bueno, ya sabemos que Adán y Eva tienen unos hijos y ya la humanidad empieza a crecer. Todo ese desarrollo de la humanidad que empieza son los libros de la Biblia, que es Génesis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Todos esos libros, todos esos 6 libros el primer libro, Génesis, es donde empieza ya a hablar sobre los hijos de Adán, de Eva, sobre cómo empieza a crecer la humanidad. Conocemos que ahí fue donde pasó el diluvio, ¿verdad? Que cuando viene Dios y llama a Noé, ¿verdad? Porque Dios iba a castigar la tierra, porque había mucho pecado. Después, bueno, muchos acontecimientos. Vea qué interesante que cuando uno lee la Biblia con sentido,
que eso es lo que yo digo, hay que leer la Biblia con sentido, una cronología, ¿verdad? Ahora, después de Génesis 11, del libro de Génesis 12 al libro de Génesis hasta casi terminar, viene la historia de todos esos grandes patriarcas. Los patriarcas fueron hombres que Dios empezó a, a poner al frente porque Dios ya estaba planeando hacer un pueblo. Como ya había crecido tanto la humanidad y como ya la humanidad se estaba expandiendo, Dios tenía el fin de crear un pueblo, no porque solo ese pueblo fuera su escogido, sino que él quería como tomar a ese pueblo para que ese pueblo, él lo iba a enseñar, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Él lo iba a enseñar, le iba a dar sus preceptos, les iba a dar sus leyes, los iba a poner a tener de una manera especial para que, y eso es muy importante, y eso me encanta tanto, Dios quería formar al pueblo de Israel con el único fin de que fueran y le enseñaran a otros. El fin del cristianismo y el fin de Dios escoger un pueblo era de ser luz a las naciones, de ir y que ese pueblo se haga más grande. Y aquí es tremendo porque a veces se enseña de manera incorrecta. Y perdón porque yo sé que aquí estoy tocando cosas muy, pero muy fuertes, ¿verdad? Porque no es que Dios hizo solo un pueblo de Israel y que allá el Israel que nosotros conocemos, ¿verdad? Que está allá en Jerusalén y todo lo demás. Es que Dios, ¿por qué solo ellos? No, no, no. Es que el fin de que Dios desde el inicio estaba haciendo estos hombres y estaba preparando el pueblo, ese pueblo es para que le prediquen a otros. Y de hecho que ese es el fin de la iglesia. Cuando Jesús murió, lo que le dijo a las mujeres fue, vaya y prediquen a otros. Y el fin del cristianismo es que prediquen a otros. Y ustedes, hermanos que me están escuchando de las iglesias cristianas, pastores y líderes, el fin de nosotros es de predicar este evangelio donde quiera que estemos, ir y llevar el evangelio a todo el mundo. Ese es el fin de la iglesia y ese ha sido el fin desde el inicio. Dios quiso tener un pueblo y estaba formando el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a ver aquí en la diapositiva, ¿verdad? Luego vamos, es que yo me emociono y a veces, ¿verdad? El número 4. Si usted va a empezar a leer de la Biblia desde el principio, si usted lee el libro de la Biblia de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ahí se desarrolla en todos esos libros cómo Dios escogió un pueblo, pero como nosotros los seres humanos, siempre Dios tiene un plan para nosotros, pero siempre hacemos todo lo contrario, porque nuestra humanidad siempre nos falla, la humanidad nos falla, no, la humanidad siempre nos va a hacer, ¿verdad? Que hagamos el mal. Entonces Dios tuvo que poner una ley y eso está en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 20 y entendemos, ¿verdad? Dios puso una ley, llamó a Moisés, lo llevó a un monte, ¿verdad? Los 10 mandamientos, no matarás, no robarás y ta. Viene Dios y hace todo ese montón y toda esa historia, todas esas leyes, Dios tuvo que poner leyes porque los seres humanos siempre nos perdemos en el espacio, perdón que lo que diga así, pero los seres humanos, nuestra naturaleza siempre nos hace, ¿verdad? Irnos por todo lado. Entonces Dios tuvo, y ahí fue, si usted va a leer la Biblia, todo el libro de Éxodo, de Levítico, de Número y de Deuteronomio, es donde viene toda la organización de ese pueblo que Dios estaba ya estableciendo cuando vino y utilizó a Moisés, que es la ley mosaica, ¿verdad? Ahora, viene la ley y sabemos, lo vemos en Semana Santa, ¿verdad? Esa película tan bonita de Charlton Heston, creo que es verdad que Moisés se va al monte, Dios le da la ley y cuando baja el pueblo de Israel, perdón el francés, soy costarricense, ¿verdad? Hecho un despelote. El pueblo de Dios ha hecho un despelote. Entonces, aquí ya, como Dios empezó a ordenar todo eso, porque Dios es un Dios de orden, Dios ya tenía que empezar a nombrar reyes. Y aquí es donde viene la entrada de que Dios, parte de la historia dice que Dios, como ya estaba haciendo ese pueblo, le iba a dar una tierra.
¿verdad? Entonces los estaba mandando a que conquistaran una tierra. Entonces los libros de Josué, Jueces y Ruth es un desarrollo, ¿verdad? De toda la conquista y establecimiento, ¿verdad? De en Canaán, ¿verdad? Eso es todo el orden que se estaba veniendo haciendo para ese pueblo que Dios estaba haciendo, que era el pueblo de Israel. Recordemos, y eso lo vi en un programa anterior, de Cristo para adelante es donde existe el cristianismo, la palabra cristianismo, pero de Cristo para atrás, ¿verdad? De Cristo para atrás se habla del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Siguiendo la cronología, ya aquí Dios empieza y levanta reyes. No habían reyes en el pueblo de Israel, ¿verdad? No estaba ese orden, ¿verdad? No estaban como esas personas ya como reyes en el pueblo. Entonces, en los libros de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, es cuando Dios establece y pone el primer rey, ¿verdad? Que el primer rey de Israel se llamaba Saúl, ¿verdad? Que fue el primer rey que Dios puso. Y de ahí en adelante vinieron los reinos, ¿verdad? Eh, Saúl, después vino el rey David, Salomón, ¿verdad? Ya ahí empezaron a haber algunos problemillas, ¿verdad? Como siempre los seres humanos, ¿verdad? Ya aquí los reinos empezaron a dividir y ya Israel está teniendo unos problemas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de pasar a la diapositiva, viéndolo de una manera general, como lo dije, si usted va a estudiar la Biblia, ¿verdad? Lleve un orden, lleve una cronología para que usted pueda entender la Biblia, porque he escuchado gente que me dice, es que yo leo la Biblia, pero yo no entiendo, yo no sé qué es esta historia, que no entiendo. Pero cuando ya entendemos que las Sagradas Escrituras es un orden de este plan que inició desde el principio, que es el plan eterno del Padre, ¿verdad? De la creación. Entonces podemos entender un poquito más esto más profundo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya casi el tiempo vuela, no alcanza el tiempo. Por eso los invito a los cursos. Vea, es lindo capacitarse, es lindo aprender, es lindo saber de la Biblia, es lindo saber del propósito de la humanidad. Ahora, en el año 931, ¿verdad? Yo les hablaba que aquí ya quedamos en que los reyes hubieron problemas, ¿verdad? Los reyes se partieron. Eso fue en el año 931 antes de Cristo. Empezó a haber conflictos. Entró la idolatría. Entraron el pueblo de Israel, empezó con invasiones y como ya ahí hubieron problemas con el pueblo de Israel, los israelitas tuvieron que empezar a huir a muchos lugares, tuvieron que salir corriendo porque estaban habiendo conflictos, ¿verdad? Que eso está en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aquel, ¿verdad? Que Dios llamó y que lo estaba formando y lo estaba enseñando y etcétera, etcétera, ese pueblo empezó a dividirse, a tener problemas y entonces empezaron muchos a irse, ¿verdad? En exilio, ¿verdad? Tenían que huir. Entonces, después de que empezó eso, ¿verdad? Aquí vienen unos acontecimientos más importantes, que es cuando Dios empieza a llamar, ¿verdad? Debido a que los reyes, ¿verdad? Los reyes, los que están en el poder, el poder, ay Dios mío, cuando no se sabe manejar el poder, los que están en puestos altos se pierden, ¿verdad? Entonces Dios empieza a llamar a unas personas en ese tiempo específicos llamados para, que eran los profetas. Dios, entonces, hay un montón de libros de la Biblia que si usted los lee, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos esos libros de la Biblia fueron de hombres que Dios llamó como profetas para advertir al pueblo de Israel porque no había manera. Entonces Dios empezó a llamarlos y no solo llamarlos, sino a decirles de que debido a que no había manera de hacer algo, ¿verdad? No había manera, iba a haber un acontecimiento.
que iba a venir alguien. Y todos esos libros, si usted va a leer Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, etcétera, anuncian de la venida de Cristo. Repito, todos esos libros, hasta Malaquías, que es todo el Antiguo Testamento. Yo les mencioné en este programa a todos ustedes, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento hasta que viniera Cristo. Entonces, ustedes pueden ver que la Biblia tiene todo una línea y una secuencia. Si usted quiere aprender de las cosas de Dios y del cristianismo, le aconsejo, ¿verdad? En este caso que Dios ha puesto en nuestro corazón, crear cursos de capacitación bíblica para entender y de manera virtual, porque muchos tal vez no pueden ir a una escuela o un seminario bíblico, o tal vez no tienen los medios económicos para sacar toda una carrera. Pero ahora y usando la tecnología, que es una de las grandes herramientas que hay que aprovecharlas, estamos poniendo a su disposición para que usted aprenda de Cristo, para que usted conozca el cristianismo y usted conozca toda esta historia. Y bueno, de Malaquías, ya ahí, bueno, anteriormente ya perdí, bueno, falta una diapositiva, perdón, la última, perdón, sí. Si me ayudan con la próxima. Ok. Esto sí voy a tratar. Esto para entenderlo, usted tiene que llevar un curso. Estos cursos duran 3 meses, porque entender toda esta historia es... Yo aquí les estoy dando un montón, como decirlo así, un montón de carne, se las estoy dando como en segundos, ¿verdad? Así como desmenuzando, pero esto es demasiado, o sea, esto es demasiado entenderlo. Entonces, todo el Antiguo Testamento está hasta Malaquías, pero según dice la historia, que del libro de Malaquías a la venida de Cristo, hay un montón de hechos y relatos y hay, por decirlo así, ¿verdad? Para explicarlo un poquito mejor, hay un vacío de 400 años de la historia. Hay un vacío que no se expresa, no quedó plasmado en las Sagradas Escrituras, no quedó plasmado en las Sagradas Escrituras, no quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasó en esos 400 años? ¿Verdad? Pero según la historia, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Estoy hablando de los relatos, de los rollos que se tomaron para formar las Sagradas Escrituras, pero históricamente sí sucedieron muchas cosas importantes antes de que Cristo viniera, antes del último profeta, que fue Malaquías, hasta que Cristo vino. Y pasaron cosas muy importantes en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel. Resulta que cierra ahí el Antiguo Testamento. Pero resulta que antes de que naciera Cristo empezaron a haber cosas muy históricas fuertes para el pueblo de Israel. Una de ellas fue que como crecieron, ¿verdad? Los reyes de la tierra, habían unos reyes y se llamaban los reyes de Persa. Eso era, eso era, por decirlo así, como, vamos a ver cómo lo explico. Eh, Como que es que no sé si decirlo país, no sé cómo expresarlo, ¿verdad? No tengo la palabra teológica, porque eso es muy importante, la palabra teológica para no cometer errores, ¿verdad? Entonces, bueno, estaba el pueblo de Israel, estaban los reyes, etcétera, etcétera, pero vino como un grupo religioso. Ahí más de un teólogo tal vez me está escuchando y va a decir, ¿verdad? Pero para eso estamos, uno nunca deja aprender, pero digamos que era como un grupo religioso, ¿verdad? Que eran los persas. Y luego también creció otra religión o otra cultura, ¿verdad? Tal vez otra cultura, que fueron la cultura griega. Estaban los persas, ¿verdad? Que después estaban los griegos, eso fue en el año 332, ¿verdad? Fueron culturas que se empezaron a extender, ¿verdad? Los persas, los griegos,
Luego hay un grupo religioso, ¿verdad? Ahí que se llamaba la helenización del mundo judío y el uso creciente del griego. Eso eran como ciertas corrientes que empezaron ahí a crecer, ¿verdad? A crecer. Luego viene otro grupo por ahí que era de los macabeos, ¿verdad? Entonces podemos ver en la historia que en ese periodo de esos 400 años empezaron a crecer grupos grandes, muy fuertes, religiosos, que querían tomar el dominio del pueblo de Israel. Y ahí es donde podemos entender lo que muchos hoy por hoy estudian sobre cómo al día de hoy, y lo vemos en las noticias, que hay muchos por ahí que siempre han querido tomar lo que es de Israel, lo del pueblo escogido de Dios. Después de que viene esto de los macabeos, que fue en el año 167 y 160 de ese periodo de 400 años, viene el Imperio Romano, que prácticamente es el último y es el que conocemos mucho porque cuando Jesús nació era cuando estaba el Imperio de Roma, ¿verdad? Y Roma tomó, y lo voy a decir bien despacio, Roma tomó el control de Jerusalén. ¿Okay? Roma tomó el control de Jerusalén y de todo el pueblo de Dios y de todo lo que se había venido desarrollando en toda la historia. Y bueno, ya sabemos que nace Cristo y Cristo nació cuando estaba el Imperio Romano, ¿verdad? El Imperio Romano. Y es importante, y lo voy a mencionar, ¿verdad? Que en Roma a los cristianos, por eso hay que entender bien este término, hay que conocerlo bien, ¿verdad? En Roma, la cultura romana perseguían a los cristianos. Los que seguían la enseñanza de Jesús, todos los seguidores de Jesús en Roma, ¿verdad? Los tiraban en un coliseo, ¿verdad? Como en un gimnasio y metían a los cristianos y soltaban a los leones y mataban a los cristianos. Y esto lo hacía el Imperio Romano, Roma, a los cristianos, que los cristianos, y ya para terminar, porque ya el tiempo se fue, los cristianos son los seguidores de Cristo, no es una religión, es el pueblo de Dios escogido. Y en ese tiempo eran todos los que venían desde el linaje, desde la creación, y ese pueblo de Israel que venía y que venía, el pueblo de Israel enseñando los preceptos de Dios, etcétera, etcétera. Todo ese pueblo eran perseguidos. Y después viene Cristo, viene enseñando siempre un código de ética, un código de conducta, etcétera, etcétera. Y de hecho que en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que lo mencioné en otro programa, ¿verdad? El apóstol Pablo, que hoy por hoy, ¿verdad? Es uno de los casi que primeros misioneros, por decirlo así, que hubo, ¿verdad? Después de Cristo, que fundó un montón de iglesias. Pablo, antes de conocer a Cristo, antes de tener una revelación de lo que era el cristianismo, el apóstol Pablo fue perseguidor de cristianos. Los cristianos siempre se han perseguido y matado. Tal vez nosotros aquí en estos países, en América, no conocemos eso, aunque conocemos de ciertos países, ¿verdad? Yo en su momento, en mi juventud, estuve en un grupo misionero y conocemos de países de aquí, del lado de América, donde los cristianos somos perseguidos. Los cristianos de este lado también, no tanto como en otros lugares de otros países, los cristianos los persiguen y los matan. Cuando uno predica de Cristo, cuando uno habla de ese evangelio, es perseguido, ¿verdad? Entonces, bueno,
No me dio tiempo, la próxima diapositiva no me dio tiempo para desarrollarlo. No sé si tal vez la ponemos solo para observarla, de que la vida de Jesús, ¿verdad? Jesús estuvo 33 años, ¿verdad? Empezó su ministerio a los 30 años, Jesús. Y aquí yo lo desarrollé de una manera donde por años desarrollé lo que hizo en cada etapa, pero no me dio tiempo de verlo. Por eso le invito a que participe de estos cursos virtuales, empiezan en septiembre, ¿verdad? Y aquí se expresa bien todo lo que Jesús hizo en todos sus añitos, ¿verdad? Desde que nació, etcétera, etcétera, hasta que murió. En la próxima diapositiva ya, aquí, en la última, aquí estos son los cursos que estoy ofreciendo, ¿verdad? De la escuela bíblica. Está al final de la diapositiva. Tenemos el canal, ¿verdad? La Escuela de Formación Bíblica. Ahí también usted puede seguir el canal, puede seguir las enseñanzas. Si usted no entendió algo, porque esto es bastante fuerte, ¿verdad? A veces uno tiene que ver una vez y otra vez y otra vez para poder entender. Al final de la diapositiva están los cursos, ¿verdad? Hay unos cursitos ahí que estamos ofreciendo, ¿verdad? Introducción al estudio de la Biblia, que es muy importante estudiar la Biblia. Hay otro curso que se llama La vida y ministerio de Jesús. Otro curso que se llama Historia del Cristianismo. Estos cursos, el fin es iniciarlos en septiembre, que duren 3 meses, ¿verdad? Estos cursos, como son virtuales y vía Zoom, si hay alguna persona de otro país, porque alguien me escribió por ahí de otro país, que si se podían llevar estos cursos, y yo le dije que sí, claro que sí, por vía Zoom. Entonces, si usted me llega a escuchar en algún lugar de otro país y quiere estudiar la Biblia y conocer más de la Biblia, lo invito en septiembre. Si quiere más información, puede escribirme al 765-0811 o escribe al correo, ¿verdad? Y vamos a dar estos cursos los días sábados, ¿verdad? Ahí está el teléfono, 765-0811. Si usted quiere saber más sobre estos cursos en específico, ¿verdad? Introducción al estudio de la Biblia, la vida y ministerio de Jesús, la historia del cristianismo. Entonces lo invito para que conozca más. Si usted ya ha escuchado mucho, porque es que a veces escuchamos de todo un poco, perdón, y no entendemos nada. Y a veces hasta llegamos y nos sentamos en una iglesia y escuchamos de todo y verdad, y solo porque uno empieza a estudiar por uno mismo, ¿verdad? Y a capacitarse por uno mismo es que uno puede crecer en la fe. Pero qué importante es esto. Entonces los invito aquí en Costa Rica los sábados de 1 a 3 vía Zoom. Es con certificado, somos una academia certificada, ¿verdad? Le mandamos títulos, ¿verdad? Se dura 3 meses, de septiembre a diciembre. Le mandamos los títulos por correo de Costa Rica, ¿verdad? También nosotros tenemos una academia que damos capacitación para educadores, ¿verdad? Somos reconocidos por el Ministerio de Educación Pública en la parte secular, pero estos cursos también son reconocidos y usted va a recibir su certificado. Entonces los invito, sea de Costa Rica o de otro país, a que estudiemos la palabra, ¿verdad? Estudiar la palabra, estudiar porque dice que estudiemos las Sagradas Escrituras, dice Dios, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad? Eso es otra cosa tremenda, ¿verdad? La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el libro de libros, porque existen libros de historia, yo siempre lo he dicho, existen muchos libros de historia, pero la historia de la humanidad completa está en las Sagradas Escrituras. Aparte de que se enseña todo lo que Cristo ha querido realizar con el hombre, pero también está llena de historia, por eso es que hay que estudiar, ¿verdad? Hay que estudiar y entender para poder enseñar a otros y poder capacitar a otros. Y usted, querido hermano que me escucha, si está en alguna congregación, lo invito. Si usted tal vez no tiene tiempo para meterse en un seminario bíblico o así, saque cursos. Yo desde que tengo 19 años he sacado cursos en sociedades bíblicas, en el seminario Nazareno y cuánto curso había por ahí. Esta señora que ustedes ven aquí siempre he tenido una necesidad y siempre he tenido una sed de conocer del cristianismo, ¿verdad? De conocer de todo este plan y todo este propósito y para poder entender de cuál es nuestro fin en esta tierra y es de llevar la salvación, ¿verdad? Y ya
como lo vimos al principio, ¿verdad? Dios quiso formar un pueblo, el pueblo de Israel, quiso tenerlo ahí con un único fin de que fuera luz a las naciones, de que ese pueblo llevara el fin y el propósito. Y ese ha sido siempre el fin. Y hoy por hoy la iglesia de Cristo, y aquí hago un llamado a todos los que me escuchan, ¿verdad? Que están en iglesias cristianas, el fin de la iglesia no es estar solo en cuatro paredes. Estamos en unos tiempos, ¿verdad? No me atrevo a decir que estamos en los tiempos finales, yo no me atrevo a decir eso, ¿verdad? Porque dice las escrituras que el día y la hora nadie lo sabe. Sí discernimos los tiempos, porque verdad, Dios lo dijo que había que discernir los tiempos y que iban a suceder ciertos acontecimientos y todo está dando como que muchas cosas se están cumpliendo, pero no me atrevo a decir que estamos en el fin, ¿verdad? Porque en eso sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque como ya vimos con los años, ¿verdad? Por los años hay muchos vacíos de años por todo lado, ¿verdad? Históricamente ¿verdad? En eso sí, pero sí predicar el evangelio y ve a los cristianos y a los... No podemos permitir de que sean otros grupos los que sí andan predicando otras cosas. Y nosotros que conocemos de Cristo y que sabemos, ¿verdad? No es posible que no lo hagamos. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes, ¿verdad? Con los de la radio. Muchas gracias por todas estas oportunidades y los invito al próximo miércoles, ¿verdad? El próximo miércoles vamos a seguir. Como les digo, es demasiado conocimiento, es demasiada teoría y es importante que busquemos, ¿verdad? Que busquemos ese plan y ese propósito. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Voy a hacer una pequeñita oración, ¿verdad? Señor Jesús y Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que me has dado en este día sábado de poder compartir, Señor, los planes y los propósitos y poder expresar a muchos, Señor, por medio de la radio sobre ese plan y ese propósito que tú siempre has querido de que le hablemos a los demás. Bendice a cada uno en el lugar que esté, en el país que esté y, Señor, ayúdalos y que la luz del Evangelio pueda ser extendida hasta el final de los tiempos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos el miércoles a las 9. Dios me los guarde. ¿Quién es Jesucristo? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿O el Hijo de Dios? Jesucristo no es solamente una figura histórica ni un ejemplo moral. Para la fe cristiana, Él es el Hijo de Dios hecho hombre, enviado para revelar el amor, la verdad y la salvación de Dios. En Jesús vemos la compasión del Padre, la cercanía de Dios con la humanidad y la verdad que transforma. Conocer a Jesucristo no es solo aprender sobre Él, es permitir que su amor transforme nuestra vida. Jesucristo revela el corazón de Dios. Escuela de Formación Bíblica, Edelia.